Y qué gozo, qué felicidad el día de hoy poder abrir la Biblia con ustedes. Tenemos la libertad de hacerlo. Yo recibo cada determinado tiempo esta revista que es muy interesante, mucho más que interesante, muy inspiradora, de Far Preaching Ministries, y hablan de lugares como Sudán, lugares donde hay capellanes que son literalmente soldados, en los cuales 1 de cada 8 va a morir por la fe en Jesucristo, por todo lo que está pasando. Y la verdad que tenemos pues un privilegio de poder abrir la Biblia sin ningún temor. Y así es de que vamos a estar orando por ellos. Luego les voy a leer una carta y van a estar llorando como yo a leer las cosas que Dios hace y la gente que está levantada por Cristo. Pero es una bendición. Bueno, mi comentario es por eso, porque es un gozo para mí hoy poder abrir mi boca con libertad y decirles y hablar del Evangelio y de la palabra de Dios, que es tan importante en nuestras vidas. Y bueno, como ustedes saben, predicamos la Biblia capítulo por capítulo, versículo por versículo. No escogemos el tópico que viene cada día, no es así como que diga yo, ay, como que a la iglesia le falta servir. Bueno, ahora voy a hacer una prédica de servicio para regañarlos. Como que la gente no está dando dinero. Bueno, hoy voy a hacer una prédica de dinero para que la gente dé más. No, vamos capítulo por capítulo, versículo por versículo, permitiendo que la Escritura nos hable por sí misma, la cual es inspirada por Dios, la cual Dios mismo respiró para nuestra bendición, para transformarnos, para darnos lo que necesitamos. Creemos que es viva y eficaz, como lo hemos estudiado estas últimas veces. Y estamos llegando a la carta a los Hebreos. Hemos llegado a la carta a los Hebreos después de recorrer. Creemos que la palabra tiene todos los nutrientes que necesitamos. Entonces vamos capítulo a capítulo y hemos llegado hasta esta carta a los Hebreos, donde Dios nos ha estado hablando de cosas preciosas, ¿no? Escrita a judíos que se convirtieron a Cristo en una situación difícil de persecución. Había 3 tipos, por eso 3 tipos de personas. Por eso tienes que poner atención, porque a veces se está refiriendo a uno, refiriendo a otro. Un tipo de personas eran los que habían creído en Cristo, pero estaban descuidados, estaban siendo tan golpeados por la persecución y no estaban tomando su tiempo con el Señor, con la palabra, en crecer. Estaban siendo, se puede decir, infieles, no estaban perseverando y les estaba costando trabajo, estaban en el peligro de volver atrás. Estaba el otro grupo, los creyentes judíos, que intelectualmente habían aceptado la verdad, habían aceptado que Cristo era el Mesías, pero eran como de la secreta, no decían nada, ni daban el paso verdadero a confiar en el Señor Jesucristo. Y finalmente, escrita también a los que no han creído. Son 3 tipos de personas a los que está escribiendo. Entonces, eso nos ayuda a darle una mejor interpretación. Por otro lado, bueno, comienza este hombre, este autor. Creemos que el autor, no nos dice quién es el autor, se especula de quién fue, pero creemos con toda seguridad que el autor de esta carta es el Espíritu Santo. Y lo primero que hace es hablar de la identidad de Cristo. Decir que Él es mejor que cualquier cosa, superior a los ángeles, superior a cualquier profeta, maestro, líder, superior que Moisés, que Josué, ya vimos la semana pasada, superior a Aarón, superior a los sacrificios, supremo porque es el Dios omnipotente. Nos ha hablado de sus hechos, lo que ha hecho para gloria de Dios Padre y para nuestra bendición, ¿no? Nos dice en realidad qué llevó a la humanidad a estar en la situación en la que está, nuestros problemas, el dolor, el pecado. Bueno, el hombre le dio la espalda a Dios, pero nos revela el plan glorioso del Señor, ¿no? Cómo perdimos todo en Edén. El hombre perdió todo en Edén, perdió el gobierno, la imagen de Dios, lo perdió todo. Pero Cristo, Dios mismo desde ese momento comenzó a perseguir a la humanidad e hizo un plan maravilloso para recuperar todo eso que se perdió en Cristo Jesús. Y nos dice cómo costó la vida del Hijo unigénito de Dios, ¿no? Cómo todo aquello del Antiguo Testamento era solo sombra de mostrar lo que se requería, la muerte de un inocente por nuestros pecados. Y cómo Cristo satisfizo a la perfección la justicia de Dios, la cual se había roto en Edén. Entonces pagó el castigo de nuestras maldades, nos platica todo eso, resucitó con poder, venciendo al poder y a la muerte, nos santificó, nos hizo sus hermanos, nos dio victoria. Y por lo mismo nos habla de este tercer tema tan importante, nuestra respuesta. Tenemos que hacer algo, mis hermanos. Ante tal maravilla de revelación, tenemos que responder. No es solo información que debe quedar en nuestra mente y decir, ay, qué bonito, y decir cada domingo y emocionarnos un rato. No, tenemos que responder y Hebreos nos ha estado llamando a responder.
¿verdad? Nos dice, si oyen no se endurezcan, no vaguen en su corazón, no sean incrédulos, no se aparten, procúrelo con diligencia, retengan firme hasta el fin su fe, escuchen la palabra acompañándola con fe, no sean incrédulos, etcétera. Vimos todo eso, ¿no? Cómo la gente no va al infierno por sus pecados en sí, sino por un solo pecado, la incredulidad, porque Cristo ya pagó el precio de todos los pecados de todo el mundo. Si todo el mundo se arrepintiera, vendrían al cielo. Sin embargo, el peor de los pecados es la incredulidad, es tomar en poco el sacrificio de Cristo, ¿no? Entonces eso es lo que vimos, y nos está diciendo cómo no es suficiente con estar a punto de rendirte a Cristo, no que ahora sí el año que entra, ahora sí la semana que entra. No es suficiente intelectualmente decir sí, sí lo creo, Cristo es Dios, sí lo creo, Cristo es el Mesías, la palabra de Dios es verdad, pero no dar un paso de fe y obediencia. Entonces nos llama a esto y nos dice, ¿saben qué? La palabra de Dios llama a lo más profundo de tus pensamientos, y el hecho de decirle no es algo muy serio. No es algo malvado menospreciar la palabra de Dios. Y me gusta mucho cómo en semanas pasadas también nos muestra cómo el llamado de Hebreos no es a alejarnos de Dios y a dejarnos en condenación, sino a acercarnos a Él. Es una invitación. No es un punto de decir responde o vamos por ti y estás solito. No, es un Padre amoroso que ruega y ruega y vuelve a rogar. Ven, acércate, ¿no? Entonces nos está hablando de la necesidad de un mediador. Eso lo vimos la semana pasada, ¿no? Nuestro sumo sacerdote. ¿Cómo nosotros no podríamos acercarnos a Dios aunque quisiéramos? Pues no podemos ni salir de la atmósfera sin morir. Apenas pueden mandar una sonda a Marte, ¿no? Y la llevan a Marte, y ahí quién sabe qué sucede. Pero no podemos ni siquiera salir de esta atmósfera. Es muy difícil. Ahora imagínate llegar al tercer cielo, fuera de este universo. Imposible. Es muy importante entender que necesitamos un mediador. Entonces Dios es el mediador, Dios mismo es el que tiene que viajar toda esa eternidad, acercarse a nosotros, tomar nuestra forma, salvarnos, abrirnos un camino al cielo, dejarnos un trono que antes era de pura justicia, ahora es un trono de gracia y misericordia, para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro, ¿no? Y cómo el sacerdote presenta nuestras ofrendas, presenta nuestros sacrificios, nuestras oraciones, y se compadece de nuestras debilidades. Es precioso. Y el día de hoy el Espíritu Santo nos va a exhortar. El día de hoy tenemos otra exhortación. Es una exhortación fuerte, mis hermanos. Como les digo, no es una exhortación que yo escoja, sino que está en la palabra de Dios, y es bueno, porque necesitamos que la palabra de Dios nos abra el corazón y nos va a hacer entender varias cosas. Nos va a invitar a considerar, en especial si ya tienes tiempo escuchando la verdad y sigues igual, ¿cómo poder saber si estás madurando? ¿Qué pasa con una persona que debería haber crecido para este momento y no ha sucedido? ¿No? Por ejemplo, ¿qué pasa con las personas que por un problema en su capacidad cerebral no maduran? ¿No? Bueno, se dice que quedan con un retraso, lo cual es algo que no es normal, no es saludable. Lo mismo con un hermoso bebé, nace precioso midiendo casi 2 pies, y si cumple 10 años y sigue midiendo 2 o 3 pies, ya no es algo normal, ¿no? Entonces, el día de hoy la palabra de Dios nos va a hablar a esto, nos va a hablar de este tercer punto de responder, y nos va a descubrir o describir algunos síntomas de haber madurado o no haber madurado, ¿no? O dónde deberíamos estar. Por eso yo titulé este mensaje Un llamado a la madurez, y es uno de esos mensajes que dices, ay, ¿para qué fui? Pero va a estar muy bonito y espero que lo recibas de parte de Dios a tu corazón. Vamos a darle lectura. Versículos 11 al 14, capítulo 5. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y vamos a cerrar con estos versículos. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Padre, Espíritu Santo, bendice hoy tu palabra y háblanos, Señor.
Ayúdame a hablar con claridad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y tenemos un llamado a la madurez. Yo le hubiera puesto en la mañana, nomás que ya era demasiado tarde, haberle puesto un serio llamado a la madurez. Y mi primer punto es inmadurez espiritual es sinónimo de enfermedad espiritual. Comienza el versículo 11 diciendo, acerca de esto tenemos mucho que decir. O sea, desde el capítulo 1, cuántas cosas maravillosas ha venido hablando. Y lo que está diciendo este texto es que es solo el principio. Apenas está tocando la superficie, hay mucho que decir. Aún si termináramos de estudiar toda la carta de Hebreos, el Espíritu Santo nos dice hay mucho que decir. Imagínate, desde la creación, la caída del hombre, el plan de la resurrección de Dios, Cristo como el sumo sacerdote, la ley que nos está mostrando el carácter de Dios, los patriarcas, la historia de Israel, los profetas, lo que hemos visto, Cristo superior a todo, cumpliendo la ley, la revelación de Dios a la humanidad, el juicio venidero, el infierno, la redención, el cielo, la justicia de Dios, la santidad, la gracia, la misericordia. Son muchísimas cosas que tiene que decirnos Dios. Mucho es la palabra polus, que significa eso, abundantemente en cantidad. ¿Te acuerdas cómo comenzó Hebreos? Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras por los profetas y ahora nos ha hablado en Cristo. En fin, la sabiduría de Dios es inescrutable, mis hermanos, es insondable, o sea, nadie puede saber, realmente conocer a fondo quién es Dios, pero sí hay una realidad, Dios quiere revelarse a nosotros, Dios quiere revelarnos su gloria, su sabiduría. Proverbios, ¿te acuerdas del Proverbios? El ruego de Proverbios es muy singular. La sabiduría de Dios llama a los inexpertos, a los necios. Dice, está clamando, está gritando desde los principales lugares de reunión, en las calles, diciendo, pásele, venga, como dice mi hermano, está en barata, aquí está la sabiduría, buscando quien haga caso. Juan 1:9-10 nos dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y ese es lo primero que nos dice. El anhelo de Dios es que todos regresemos a Él, mis hermanos, que constantemente Él quiere revelarse a tu vida, a mi vida. Él quisiera que le tomaras en cuenta todo el tiempo, que lo escucharas. La Biblia llama a su sabiduría tesoros invaluables. ¿Te acuerdas de David, el hombre más famoso, el rey de mayor influencia y más prominente de Israel? Decía, ¿sabes qué? Aun con todo esto, con todo este palacio, Señor, tu palabra es más preciosa que mucho oro afinado. Tus palabras son más dulces que la miel, aún teniendo los mejores chefs. Él decía, es más preciosa que aún miel virgen que destila de un panal, sin contaminar. Y los que la toman en cuenta y abren su corazón a ella, la creen y la ponen por obra, siempre van a llegar a esta conclusión. Por eso yo creo que esta es la primer verdad. Ponlo en tu corazón. Dios todo el tiempo quiere hablarte. Hay una razón por la que no le escuchas, hay una razón porque se te dificulta, pero todo el tiempo quiere hablarte y lo quiere hacer en su palabra. No con impresiones o sentimientos o misticismo, no. Él quiere revelarse a tu intelecto, a tu razonamiento, porque eso es lo que gobierna tu corazón. Entonces tienes que pensar en eso. Dios me quiere hablar todo el tiempo, Dios me está queriendo hablar todo el tiempo. ¿Por qué no repites eso conmigo? Di, Dios me está queriendo hablar todo el tiempo. Pero algo sucede, dice, tenemos mucho que decir, pero es difícil de explicar. Es interesante, la palabra difícil es la palabra dus hermeneutos, de hermenéutica, de donde viene investigar o aclarar algo, ponerlo con claridad. Y esta palabra dus hermeneutos significa duro de traducir. Interesante, ¿no? Difícil de interpretar o de explicar. Esto es otra cosa que nos recuerda también lo que hizo el pecado con nosotros, mis hermanos. El día de hoy, para comunicarnos con Dios, necesitamos un intérprete. Obviamente, no comienza con un maestro, un profeta o un pastor. El Espíritu Santo es nuestro maestro. ¿Por qué es así? Bueno, en primera instancia, cuando el ser humano pecó contra Dios, desde nuestros antepasados Adán y Eva, perdimos su imagen, caímos de su gracia, pero literalmente nos hicimos extranjeros de Dios. Adán y Eva tenían una comunión perfecta con Dios, entendían a la perfección, armonía, pero al caer dejaron de entenderse con Dios, dejaron de hablar literalmente el mismo idioma, no con palabras, sino ya no había esa conexión. Y el día de hoy todos nacemos espiritualmente muertos. Todo ser humano, todo bebito tan bonito que esté, nacemos, dice la Biblia así, muertos espiritualmente. Nacemos con una mente torcida por naturaleza.
Y entonces por eso le dijo Jesús a Nicodemo, necesitas nacer del Espíritu, necesitas un nuevo nacimiento. Luego, cuando nacemos de nuevo, entonces comienza un proceso de desarrollo donde tenemos que renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué? ¿Cuál es el punto? Aprender otra vez a comunicarnos con Dios, a relacionarnos con Dios. Aprendamos a amar lo que Dios ama, a perseguir los propósitos de Dios, las metas de Dios, ya no las nuestras. Y esa es la razón por la cual Cristo tuvo que hacer como uno de nosotros. Me recuerda a los misioneros americanos, por ejemplo, en México, ¿no? ¿Cuántos yo no vi que fueron, no es su lengua natal y llegan allá hablando así, hablando, yo soy de Estados Unidos, pero Cristo te ama, ¿no? Hablándote de esa manera allá, aprendiendo un idioma que no es el suyo, una cultura que no es la suya, para poder dar a conocer el mensaje. Cristo hizo lo mismo. Nosotros quedamos incapacitados no solo para escuchar a Dios, sino para entenderlo, para amarlo, ¿verdad? Y sin Cristo, lo que hace el ser humano es huir de Dios, rechazar al Dios vivo, aborrecer la luz, aborrecer la verdad. Mira el mundo, está al revés, no comprende las cosas de Dios. A lo malo le llama bueno y a lo bueno le llama malo. Es impresionante cómo ha enloquecido literalmente el mundo. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces toda persona nace muerta espiritualmente y a menos que nazca de nuevo por el Espíritu y comience a vivir, no puede comunicarse con Dios. Ahora, comienza este proceso de madurez cuando viene el nuevo nacimiento y así como un bebé, ¿verdad? Nos lo ilustra. Un bebé nace y desde que nace comienza a madurar, a crecer. Aprende un lenguaje que no sabía, aprende a comunicarse en su entorno, primero con su mamá, primero y luego con la sociedad. Y esa es la misma situación en cuanto a lo espiritual. Dios está deseoso que maduremos porque quiere que lo escuchemos, que crezcamos, que aprendamos a entenderlo, porque ese es el secreto de la vida. Que aprendamos a conocerlo, a amar su palabra, a vivir por ella, porque Él sabe que de eso depende el que tengamos o no una vida llena de gozo y esperanza a pesar de problemas y dificultades, porque vivimos en un mundo caído. Pero esto es lo que está pasando. Algo sucede en algunas personas. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. Algo sucede, que año tras año escuchan lo mismo. Pero algo pasa, no hay crecimiento. Y escuchan lo mismo, lo aclaro, porque no hay 2 o 3 mensajes, mis hermanos. No hay ningún pastor o profeta que debería de venir con su propio mensaje. No. Hay un solo mensaje. Y es el mensaje de Dios, su palabra. Pero dice, hay quienes escuchan y no lo entienden. Y Pablo nos habla de gente que hasta comienza a tener comezón de oír y dice que se amontonan maestros conforme a sus concupiscencias para que les digan lo que sus oídos tanto se mueren por oír. Pero ya no están interesados en conocer la voluntad de Dios. Ya la palabra de Dios no es suficiente, sino ellos quieren algo más, algo que les hable a lo que ellos quieren. Y nos dice la razón de por qué de pronto se vuelve tan difícil, dice, de explicar. Dice, mucho que decir, pero difícil de explicar. Son verdades que en realidad son verdades lógicas. Pero nos dice por qué se hace difícil de explicar estas cosas. Dice versículo 11, por cuanto se han hecho tardos para oír. Ese es el punto, ese es el problema. El problema no es la información en sí misma. Tienes que quitarte de la mente que la Biblia es ocultista o mística o misteriosa. Y entonces necesitas ir y buscar un gurú allá por la India o por algún lado o algún iniciado, o tienes que ir y pagar para que veas al ungido profeta de Dios, o tienes que ir por un erudito bíblico, un doctor en divinidades que sepa mucho, que la pueda entender y luego que te lo explique. No es así, no es así. Si bien hay cosas difíciles de entender en cuanto a nuestro Dios, porque Él es eterno, la realidad es algo, mi hermano. La mayoría de los principios bíblicos son claros como el agua. Y son tan sencillos que hasta un niño puede entenderlos. ¿Te acuerdas lo que dijo el Señor? Si no te haces como un niño no puedes entrar en el reino de los cielos. De hecho, los sabios y los entendidos, o los que se creen sabios y entendidos, no pueden entender a Dios ni entrar en el reino de los cielos. Es contrario. Entonces, lo primero que debes creer es que la Biblia no es un libro de acertijos. De hecho, fue escrita en griego, pero era griego koine, se le llama, que era el griego que hablarían en los mercados. O sea, era un griego corriente, para que toda la gente entendiera. Era el español que se hablaría en Tepito. ¿Me entiendes? Porque Dios quería que se dieran a conocer.
Entonces lo primero que tienes que saber es eso. La Biblia no es un libro de acertijos, no es un libro de palabras escondidas y místicas. Dios está hablando y quiere comunicarse con aquellos que en su pecado huyeron de Él y que les ha perseguido Dios desde el mismo día en que Adán y Eva pecaron. Entonces, tienes que saber eso. La Biblia es mucho más que un complemento cristiano. La Biblia es nuestra autoridad, es la fuente de vida. Y sin ella no puedes creer ni conocer a Dios. O es el hombre hablando, siendo la autoridad junto con sus disciplinas, artes y filosofías, o es el Dios Altísimo, quien no miente, quien es veraz, quien es confiable, quien se ha revelado en su palabra. Y en eso sí tienes que hacer una decisión. No puedes creer las dos cosas, o es una o es otra. Ahora, ¿por qué es tan difícil de explicar? Bueno, el tiempo gramatical nos lo describe como la Reina Valera. Dice, se han hecho tardos para oír. O sea, han llegado a ser. No es algo que debía haber sucedido, pero por descuido, por falta de intención, por no poner atención, llega una enfermedad llamada oído espiritual tardo o aletargado, así la llamé yo, ¿no? Tardo es la palabra nostros, que significa perezoso. Checa lo que significa eso. Tardo significa perezoso, holgazán, necio, tonto, estúpido, tarado. Eso significa la palabra. Y no es que esté denigrando el intelecto humano, sino que está hablando a una condición espiritual. Un corazón que se ha engrasado, lo dice en el Antiguo Testamento, y no por comer tacos, ¿no? Y se le llenó de colesterol, no. Sino que se ha hecho insensible. La NBI, ¿sabes cómo lo traduce? Porque ustedes son torpes espiritualmente y tal parece que no escuchan. Ahora, ¿de dónde surge este letargo espiritual? Bueno, ya hemos visto antes, de un corazón vago que se endurece, que se pierde cada vez más en su capacidad de entender cosas espirituales. Otra opción también puede ser por falta de un alimento espiritual, también sucede. Tristemente hay muchas iglesias donde la palabra de Dios ya no tiene un lugar preeminente y a veces son más importantes tradiciones, las palabras de un supuesto profeta o pastor que habla rebasando la autoridad bíblica. ¿Qué les decía el Señor a los fariseos? Ellos estaban delante de Cristo, no tenían excusa. Cristo mismo en persona hablándoles de frente. Parecía que estos fariseos siempre tenían cómo justificarse, siempre tenían cómo desafiarlo, siempre tenían cómo rebelarse contra Cristo mismo, cara a cara, en sus dientes. Mateo 13, 14, 15 dice, así en el caso de ellos se cumple lo que dijo el profeta Isaías, por más que escuchen no entienden, por más que miren no verán, pues la mente de este pueblo está entorpecida. Tienen tapados los oídos y han cerrado sus ojos para no ver ni oír, para no entender ni volverse a mí, para que yo no los sane. En cierto caso es una decisión personal. Piensa en eso, mi hermano. ¿Cuánto tiempo se supone que tienes de cristiano? Si estas cosas de Hebreos jamás las habías escuchado, o si las has escuchado, pero son difíciles de asimilar, difíciles de entender, ya estás viendo un síntoma en tu vida. No es algo normal. ¿Por qué razón te es tan difícil entender? Porque hay gente que con años de cristiano todavía no puede articular correctamente ni siquiera un versículo de la Biblia. ¿Por qué no han podido entender ni siquiera con claridad las doctrinas más básicas del cristianismo? ¿Y por qué prefieres conformarte con tradiciones o con religión? Bueno, el Espíritu Santo nos da algunos síntomas. Acuérdate a quién está dirigida esta carta. A los que saben, entienden, pero no se entregan, y a los que no están perseverando, ¿verdad? Y dice, vamos a ver nuestro primer síntoma, punto número 2, el síntoma de alguien maduro e inmaduro. Dice el versículo 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, o sea, el autor se encontró algo que estas personas tenían ya tiempo suficiente en Cristo como para ser maestros, didáscalos, esa es la palabra, como un padre, un discipulador. ¿Qué es un discípulo? Uno que aprende. Entonces, ¿qué será un discipulador? Uno que le enseña, ¿no? Entonces, si bien nunca dejamos de aprender, mis hermanos, y estamos en un proceso de ser transformados a la imagen de Cristo y en la eternidad estaremos aprendiendo quién es un Dios eterno, bueno, este proceso va a terminar hasta que Él venga por su iglesia, ¿verdad? Y nos lleve con Él. Pero sí, en nuestro proceso natural de desarrollo espiritual debería llegar el momento en el que tendríamos ya que estar vaciando nuestras vidas en otros, de alguna manera. A nuestros hijos, obviamente, a nuestra esposa o viceversa. Pero ya deberíamos estar vaciando nuestras vidas en otras personas. La inmadurez en un niño, ¿sabes por qué se caracteriza? Lo hemos visto otras veces. Por el egoísmo. Un niño está centrado en sí mismo.
Lo hemos dicho otras veces. A un niño no le importa si su mamá está enferma. No le importa si los papás se acaban de pelear o no. Si tiene hambre, él quiere comer. Si él quiere jugar, es mejor que le des el juguete o te arma el berrinche. No, esa es lo que caracteriza la inmadurez de un niño. La mamá es todo lo contrario, ¿no? De una manera natural se olvida de sí misma, literalmente no come, no duerme para cuidar a su hijo. Esa es la diferencia entre madurez e inmadurez. Una fe genuina, como dice la Escritura, produce fruto en la persona. ¿Se acuerdan lo que dice la parábola del sembrador? Estamos llamados a la madurez. Y checa el énfasis que tiene el escuchar y entender lo que hemos venido viendo en Hebreos. Menciona 4 tipos de tierras, ¿te acuerdas? Las 4 escuchan, pero solo una entiende y da fruto al 30, al 60, al 100 por uno. Dice Mateo 13, 19 al 23, dice: cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce al 60, al 100, al 60 y al 30 por uno. Entonces, checa las diferencias. Los 4 oyen. Uno oye y no pone atención. El otro oye, pero está tan enfocado en sus emociones y en sus sentimientos que realmente no entiende la verdad. Llega a la prueba y la prueba comprueba que realmente nunca entendió. Valga la redundancia de las palabras. El otro está tan enamorado del mundo y sus deseos, tan distraído, que no le permiten entender la verdad que escucha. O no le conviene entenderla porque piensa que es mejor, los espinos. Pero el de la buena tierra no es así. Escucha, entiende y entonces da fruto. Esa es la madurez. Así es alguien maduro espiritualmente, sano. Su síntoma principal es un deseo profundo no solamente de recibir la Escritura, la entiende, no solamente la recibe, sino que comienza como la mamá con su hijo a servir a otros, a ser un ejemplo, a ser un maestro de la palabra, un instructor. Esa es la palabra didáscalos, padre de familia literalmente. Al Señor le decían rabí, maestro. Es interesante, mis hermanos, el Señor nos llama a instruir a otros, a que en algún momento de nuestra vida estemos compartiendo la enseñanza que hemos recibido. Y sabes que enseñar niños, por ejemplo, es muy buen comienzo. Tenemos un ministerio de niños bien lindo. Tenemos montones de discipulados acá en la iglesia. Pero ¿sabes qué? Hace falta gente que seriamente quiera vaciar su vida en otra persona. Y a la misma vez también tristemente hace falta gente que tenga hambre y sed de la palabra. Me pregunto, ¿nos estaremos haciendo tardos para oír acá? ¿Qué está pasando? Dice el versículo 12, ¿tienes necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios? Este es otro sistema. Debido a la inmadurez, otro síntoma, perdón. Debido a la falta de una fe genuina o la inmadurez, ¿verdad? Cualquiera de las dos, hay que regresar otra vez al ABC de la doctrina. Al primer grado otra vez, a kinder. Y hay que volver a explicar los primeros rudimentos de Dios. Rudimentos es la palabra stoikeon, que significa a lo más fundamental, a lo inicial. ¿Y sabes por qué? Por estar otra vez, inmadurez, ¿qué es? Centrado en mí mismo. Por creer que venir a Cristo se trata solamente de que mis problemas se vayan. Por creer que venir a Cristo se trata de que, pues mi vida, vengo a Cristo para que mi vida sea más cómoda, pues para que tenga más dinero. Ya no quiero ser millonario, pero que tener lo necesario. Vengo a Cristo pues para que tenga menos enfermedad. Vengo a Cristo para que tenga menos problemas. Precisamente cuando llega la incomodidad, la carencia, la enfermedad, los problemas, entonces hay tropiezo con Cristo y otra vez hay que volver a comenzar. Y luego, ¿por qué te haces tardo para oír? ¿Por qué no entiendes? Porque después escuchas del juicio venidero y te asustas. Escuchas del rapto y te aterrorizas. Escuchas la gran tribulación, te parece una película de ciencia ficción. Escuchas la esperanza eterna y no significa mucho para ti. Porque en realidad, honestamente, te conformarías si en este mundo fueras pues más cómodo. Con eso, ¿para qué cielo? ¿Para qué me hablas de eternidad? Dame lo que necesito y estamos bien, Señor. Cuida a mis hijitos, cuida a mi cónyuge, cuida a mi mamacita, dame un buen trabajo. De preferencia uno que me paguen bien y que no me canse tanto. Que tenga seguridad, que nadie me haga daño. Eso es suficiente para mí, Diosito. Yo no te pido más. Bueno,
Pero eso implica que te estás haciendo tardo para oír porque no has entendido que tu mayor problema no es ese. Tu mayor problema es que has pecado contra Dios, los rudimentos. Tu mayor problema es que por tu pecado estás en la orilla de caer en el abismo de la condenación eterna. No estás entendiendo que estás solamente de paso en este mundo. No estás entendiendo que no eres este cuerpo, que eres un alma que habitas este cuerpo. No estás entendiendo que el costo de que hoy tengas la posibilidad de ser perdonado por la sangre del Hijo de Dios que fue derramada por ti es enorme. Y que no fue para darte tu mejor vida ahora. No fue para darte un cielo o un medio cielo de 50 años en este mundo caído, pero no lo entiendes. Entonces, el hecho de estar escuchando de las riquezas incalculables de Cristo, de los tesoros escondidos del Antiguo Testamento que revelan a Cristo, las promesas de un mundo regido por la justicia y la santidad, por el mismo Dios, por su bondad, su justicia, todas esas cosas solo te suenan a palabras religiosas, que no significan mucho para ti. Chuy, es que suena muy bonito, pero me dio cáncer. Mi mamá está enferma, deportaron a mi primo, no tengo auto del año. Y no que esas cosas no sean importantes para Dios o para ti, pero hay una realidad. De aquí a 100 años todas esas cosas no van a importar para ti. Y las encuestas dicen que 10 de cada 10 vamos a morir. Y no sabes cuánto, podría ser hoy. Y el Señor dijo, en el mundo tendremos aflicción, que seríamos bienaventurados si nos aborrecen, si nos persiguen y si hablan mal de nosotros mintiendo, incluso si perdemos la vida por Cristo. Porque este mundo está bajo el maligno, aunque Cristo ya lo venció en la cruz del Calvario. Todavía hace falta que sea redimido este mundo, todavía hace falta que Dios expropie todo esto de Satanás, y eso va a suceder cuando Cristo venga corporalmente en su reino, juzgue a las naciones. ¿Qué va a suceder? Va a juzgar este sistema filosófico, y político, económico y religioso, y lo va a vencer, y va a tomar las riendas de este mundo, no sin antes haber recogido a su iglesia 7 años antes. En fin, mi hermano, la Biblia dice que Dios tiene cuidado de nosotros, que todo eso por lo que vive el que es torpe de oído son añadiduras, y nos enseña a vivir plenos en Él, a pesar de circunstancias. La Biblia, lo que es difícil de explicar, nos enseña a vivir por fe y no por vista. Nos enseña a vivir motivados e inspirados por una esperanza eterna, no porque ya va a venir el próximo gobierno que elijan va a ser perfecto. No es así, hasta que no venga Cristo. Por eso a veces te suena raro, como que no es para ti, como que está alejado de ti, te suena lejos de tu realidad, porque te has hecho tardo para oír. Y hay que volver a explicarte el ABC otra vez, lo más elemental del cristianismo, una vez más. Por eso dice Hebreos 5:12, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad otra vez de leche y no de alimento sólido. O sea, falta de atención, letargo espiritual, lentitud para retener y entender los tesoros espirituales te han llevado a algo muy interesante: no poder digerir alimento sólido. Por eso la palabra de Dios te suena tan ajena muchas veces a tus problemas. ¿Qué somos sacerdote? No, si a mí ya no aguanto estas migrañas. Quizá hay problemas, ¿verdad? Y tú estás buscando más psicología, más motivación, y piensas que eso es lo que necesitas, ¿no? Que te digan, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú eres bien fregón, tú levántate, nada te impedirá ser el mejor, el más exitoso. Y todo eso te suena más interesante. Y es lo que dice la Biblia, que rasquen el oído, que te digan lo que quieres oír, no lo que Dios quiere que hagas. No quieres escuchar nada más que Dios está a mi favor, sino que Dios esté a mi disposición para cumplir lo que yo quiero. O entonces también quiero ritos místicos, o legalismo, o reglas que me hagan sentir espiritual, porque el alimento sólido, por alguna razón, no me parece suficiente. ¿Sabes que hay gente que no viene y no se queda? Porque no está acostumbrada a escuchar la palabra de Dios, le parece poco. Quizá porque no ponen atención, son lentos para oír, quizá porque los acostumbraron a moverlos en sus emociones, al misticismo o a la religión, pero por alguna extraña razón el simple hecho de escuchar la poderosa, completa y suficiente escritura no es suficiente, les falta algo más. ¿Por qué me atrevo a decir esto? Porque es evidente, a veces no hay transformación. ¿Sabías que desde hace 2 décadas las encuestas dicen que la tasa de divorcio en gente cristiana es más alta que ni en el mundo secular? ¿Por qué será, mi hermano? ¿Por un falso evangelio? Obviamente. ¿Por falsas profesiones de fe?
por falta de madurez. No veo otras opciones. Porque yo te voy a decir algo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y la Escritura abre nuestro entendimiento, es luz. Pero ¿sabes que el misticismo, filosofías humanas nos llevan a la idolatría? Nos llevan a formarnos un Dios a nuestra imagen. Un Dios que se adecue más a mis emociones. Quizá mueva mis pasiones, mis sentimientos, pero cierran mi entendimiento. ¿Cuál era la oración de Pablo? Checa en la Biblia, mira, vamos a leer algunos textos. Mira las oraciones de Pablo para los creyentes. Efesios 1, 17 y 18, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento. Efesios 3, 18, para que sean plenamente capaces de comprender, otra vez, raciocinio, entendimiento, junto con todos los santos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. ¿Cuál es la función de los ministros en la iglesia? Apóstoles, profetas, pastores, maestros. Llevar a la madurez a los santos, pero para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero ¿sabes cuál es la meta y el método? Efesios 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por donde quiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo. Otra vez, entendimiento. ¿Qué les dijo a los colosenses? Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que viven siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Dónde está ese conocimiento, mi hermano? No es algo místico. Jesús, que oró en su oración sacerdotal, Juan 17, 17, haz los santos ¿con qué? Enséñales tú qué, la cual es verdad. Salmo 119, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Cuál es la invitación de Proverbios? Hijo mío, si recibes mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia, si clamas a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, así como la plata la buscas y la escudriñas como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. ¿Sabes qué hacían en los tiempos de Nehemías cuando Judá había sido mandado a Babilonia y había regresado del cautiverio? Mira lo que hacían con la gente. Nehemías 8:8. Y se la pasaban horas enteras, dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendieran la escritura. O sea, así de sencillo, no hay más que hacer. ¿Por qué se perdió Israel? Isaías 5:13. Mi pueblo fue llegado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? Se hicieron tardos para oír. Su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios se hicieron necios. Esa es la historia de Israel. Tristemente muchas congregaciones no están lejos de esto, mi hermano. Quizá por falta de la palabra de vida, quizá por falta de sana doctrina, o simplemente la gente no está interesada en escuchar la verdad. Porque muchas veces la congregación parece un eterno jardín de niños. Hay que regresar una y otra vez a los rudimentos porque no pueden digerir el alimento sólido, estar centrados en sí mismos. Punto número 3. La inmadurez no solo es no poder digerir el alimento sólido, sino no practicar la palabra de verdad. Checa lo que dice, es bien interesante. Dice versículo 13, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. O sea, aquel que solo se está alimentando de leche, que no está dispuesto a crecer en el conocimiento de la verdad del Señor, se convierte en un inexperto en la palabra de justicia. ¿Qué significa eso? Cuando la Biblia habla de justicia, se está refiriendo a la verdad en la práctica. Justicia es hacer lo que Dios demanda. O sea, en un sentido teológico y espiritual,
hemos sido vestidos con la justicia de Cristo. Delante de Dios no somos más culpables, nos recibe, pero en un sentido práctico estamos llamados a la santidad, lo cual implica practicar la verdad, la justicia de Dios en la práctica. Checa la palabra inexperto. Inexperto es la palabra apeiros, que significa ignorante, inhábil, que no comprende. ¿Verdad? Una partícula denativa de peiros, que significa que no ha experimentado, que no ha hecho un intento, que no ha tenido la experiencia de eso. ¿Por qué? Porque es niño. Ahora, interesante, la palabra niño significa un infante que todavía no habla, una criatura de brazos, ¿verdad? Entonces, piensa en eso. A veces no puedes compartir tu fe porque no sabes qué decir. No sabes describir las cosas espirituales porque quizá no las hayas experimentado. Como ya lo dijimos, la característica principal de un niño es estar centrado en sí mismo. Entonces la persona inmadura piensa, claro, ¿por qué servir a otros? ¿Por qué gastar mi vida, mi tiempo, mi dinero en otras personas? ¿Por qué perder el tiempo sirviendo cuando puedo hacer algo para mí? Y si hay algo que me sobre de tiempo, igual, pero siempre va a ser de lo que me sobra. Pero dar sacrificialmente, servir sacrificialmente, sacrificio y servicio, no, yo busco lo mío, porque yo vivo para mí mismo. Por lo mismo como lo leímos en Efesios, hay peligro de ser llevados a la deriva por cualquier viento de doctrina. Eso es un peligro de permanecer inmaduro. Falsos maestros, porque no hay discernimiento. Ahorita vamos a hablar de eso, para diferenciar verdad y mentira, por ser niños, neipos, inmaduros. No solo eso, ¿sabes otra característica en 1 Corintios que nos dice de un niño? Es que en lugar de ayudar, va a estar causando problemas y dolor al cuerpo. ¿Por qué? Porque igual no sabe practicar el amor de Cristo. Lo que es el amor, el perdón, pasar por alto la falta, siempre buscando sus derechos, provocando sectarismo. Checa lo que dice 1 Corintios 3, 1 al 3. Yo, hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche, lo que venimos hablando, porque no podían asimilar el alimento sólido, ni pueden todavía, pues aún son inmaduros. ¿Por qué? Mientras haya entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros? ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Por eso nos dice, mi hermano, ¿quiénes son los que pueden procesar el alimento sólido? Mira, pero el alimento sólido es ¿para quiénes? Si tienes ahí tu Biblia, para los que han alcanzado madurez. ¿Sabes qué significa el sólido? Algo firme y estable. Y no que los rudimentos no sean sólidos. Pero entiende algo, mi hermano. Una casa tiene más que fundamentos. Los que trabajan en construcción saben esto. Nadie podría ir y mover sus muebles nomás a la plancha de cemento que ponen abajo, ¿verdad? Tiene que haber una estructura, paredes, puertas, ventanas, techo, acabados. Y los que andan en la firmeza de la Escritura son los que han madurado, los que han crecido más allá del cimiento, los que teleios son completos. Y sabes que es interesante porque esta palabra se refiere a un crecimiento mental, moral, íntegro, bien desarrollado. Llegar a ser un adulto, ya no un niño de brazos. Alguien que es genuino, verdadero, en cuanto al desarrollo de su conducta. Eso significa todo eso, teleios. Y checa quiénes son estos y cómo alcanzaron madurez. Aunque yo creo que esta es la manera y también es un síntoma. Dice Hebreos 5:14, para los que por el ¿qué? Para los que por el uso. ¿El uso de qué, mi hermano? De lo que han escuchado con atención, de lo que han atesorado, en lo que han puesto diligencia para oír, sin hacerse tardos, perezosos para oír la verdad, conformándose al mundo, siendo tibios. Sabes que es triste, pero hay un grupo que a Cristo sí le da asco, que son los tibios. Dice, por cuanto no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Los perdidos tienen la oportunidad de escuchar la verdad y arrepentirse, mi hermano. Los calientes, los que han respondido y están con todo, pero Dios les ama. Pero los tibios, los que ya escucharon, para los que la sangre de Cristo ya no les produce ni frío ni caliente, yo aquí tranquilo, ni de aquí ni de allá, nada que ver. Dice los que por el uso, mi hermano, los que han respondido. ¿Sabes qué es la palabra uso? Hexis, y significa hábito, costumbre, práctica, manera de ser. Y sabes, tiene que ver con hacer ejercicio, con un uso habitual. Es alguien que practica algo de una manera natural. No es alguien que esté practicando porque alguien lo tenga que estar picando y ya le llamaste. No, es que si no, no se pone la pilas el hermanito, hay que llamarle. No.
No es alguien que tengan que estar latigueando, sino alguien que tiene un hábito. Significa también eco, o sea, que responde. O sea, no es suficiente con saber. No fuimos salvados para ser unos pecadores más inteligentes o conocedores. Fuimos salvados para ser transformados a la imagen de Cristo. ¿Y sabes cuándo sucede esto? Cuando escuchamos y luego después confiamos y entonces obedecemos. Cuando nacimos de nuevo es algo muy importante, mi hermano. Cuando nacimos de nuevo se supone que recibimos nuevos apetitos, una nueva naturaleza, nuevos deseos. Por eso yo te digo, si no los tienes, sé honesto, porque quizá no has nacido de nuevo. Quizá necesitas arrepentirte y en verdad entregar tu vida a Cristo. Es algo serio. No sea que te halles delante de Él y te diga, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Y no estoy juzgándote, es una cuestión de preocupación por ti. Además es algo bíblico, que nos estemos, les dijo Pablo a los Corintios, 2 de Corintios 13:15, examínense para saber si su fe es genuina, pruébense a sí mismos, porque el autor está hablando de una manera habitual de conducirte en la vida, un estilo de vida que manifiesta que en verdad eres salvo, si es que estás poniendo en práctica las obras de Dios, que Dios mismo preparó para ti. Efesios 2:10, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Son de Dios, Dios ya las puso, y el que es nacido de nuevo va a andar en ellas. Pero checa lo más revelador que tiene esta última parte. Tienen los sentidos ejercitados, y los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es interesante, la palabra ejercitar es gumnazo, que hace referencia al gimnasio, a entrenamiento de los Juegos Olímpicos de aquellos tiempos. ¿Y sabes de qué habla? De eso, de disciplina, entrenamiento. ¿Qué es lo que entrenan o disciplinan al escuchar la verdad? La Escritura. La ponen con atención y diligencia y la ponen por obra. Ahora, sentidos es la palabra aisteirón, que significa el órgano de percepción. Tu juicio, la manera en la que percibes, tu cosmovisión, se puede decir. O sea, cómo ves el mundo y lo que te rodea, cómo lo percibes y cómo decides vivir en la vida de acuerdo a lo que percibe tu pensamiento, la manera en la que captas las cosas y haces tus decisiones morales o espirituales, la manera en que comprendes las cosas a tu alrededor. Entonces, checa algo, mi hermano, tu percepción es algo que necesita ser entrenado, ejercitado. No nada más va a salir de la nada, tienes que ejercitarlo con la verdad, con la palabra de Dios. Acuérdate, nacimos muertos y hay que ponerlo a trabajar. Porque si no, te voy a decir algo, tu percepción queda a merced de tu corazón perverso y engañoso. Y entonces tu percepción es arrastrada por tus sentimientos y tus emociones, por lo que te late que es. Dime una cosa, ¿cómo vive la gente que es presa de sus emociones, de sus sentimientos y de sus pasiones? Literalmente es un drama, mi hermano. Son películas ¿cómo se dice? De acción, pero para mal. ¿Cómo viven aquellos que siempre están siendo arrastrados por lo que su corazón les dicta? Tropiezo tras tropiezo, fracaso tras fracaso, sobreviviendo, siempre enmendando lo roto que ya dejaron atrás. ¿Sabes por qué? Por falta de sabiduría y por exceso de necedad. O sea, mientras sigas aletargado, mientras no tomes en cuenta lo que Dios te dice, mientras quieras seguir siendo un eterno niño de pecho espiritual, no, mi Diosito me ama, me comprende, me va a perdonar. Cuidado, porque probablemente tienes un ídolo. Te has hecho un Dios imaginario que es condescendiente contigo. Si eres inmaduro, debiendo ser ya maestro y sigues con la necesidad de que te sigan alimentando con leche cuando ya deberías entender y recibir alimento sólido, entonces, ¿sabes qué está pasando? Muy probablemente tu percepción está atrofiada y estás sordo a las cosas eternas, a las cosas que son determinantes para tu vida aquí y sobre todo en la eternidad. Pero checa, es lo que nos ha venido hablando Hebreos, se trata de escuchar, de entender y entrenarme a poner por obra lo que escucho, es práctica. Creer la verdad y confiando en ella, ponerla por obra, desechar mentira, desechar carnalidad, desechar mundanalidad, desechar orgullo. Y entonces voy a comprobar la buena voluntad de Dios perfecta y agradable. Voy a comprobar que en verdad es una realidad, que la verdad verdaderamente me protege, verdaderamente me saca adelante, porque mi percepción va a estar sana.
Mi juicio para entender mi vida alrededor va a estar correcto. Voy a distinguir acertadamente entre lo bueno y lo malo. Piensa, mi hermano, ¿cuántas más malas decisiones vas a tener que tomar que te lleven a tropezar antes de que seriamente comiences a considerar la palabra de Dios? ¿No piensas que ya son suficientes años de necedad? Que no puedes percibir que estas cosas como precisamente lo son. No te das cuenta que puedes encontrar verdadera sabiduría que te proteja en Cristo, conociendo su verdad, ponerla por obra, cuando la compruebas, cuando experimentas que sí, que en verdad Dios es bueno, Dios es justo. Y no solo porque no tengo problemas, sino porque le conozco. Piensa en eso, mi hermano. Tus problemas, tu tibieza, tu situación actual tiene todo que ver con que tengas o no una percepción sana y correcta del mundo, o enferma o equivocada. ¿Qué les decía a los Corintios? Segunda de Corintios 11. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, nuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. ¿Y sabes qué es lo que estaban haciendo por confiar en sus sentidos y no entrenarlos? Checa lo que dice después, 2 Corintios 11:14. Ustedes soportan de buena gana todo lo que cualquiera les dice, aun si les predican a un Jesús diferente del que nosotros predicamos, o un espíritu diferente del que ustedes recibieron, o un evangelio diferente del que creyeron, y estaban mandando por un tubo a Pablo. ¿Por qué? Por ser niños fluctuantes, día crisis. Esa es tu percepción. La opinión judicial, el discernimiento que los estaba llevando a este punto. ¿Cuántos de nosotros o de ustedes todavía están en el punto de pensar, ¿y le agradará a Dios esto? ¿Y será bueno o malo mentir? ¿Será bueno o malo fumar, beber bebidas alcohólicas? Pues todavía en esas cosas. Aunque no lo creas, hay supuestos cristianos que le preguntan a Dios, ¿y será tu voluntad que me divorcie de mi esposa y me case con otra? Imagínate. Nos da risa, pero es real. Qué miedo es estar a merced del engaño de mi corazón y de Satanás, de la filosofía de este mundo. Y no tiene que ser así, no debería ser así. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Primera de Timoteo 4:7. Rechaza las leyendas profanas y otros mitos semejantes. Más bien dice que ejercítate para la piedad. Ejercicio, ¿a qué te suena eso, mi hermano? Ejercítate a tomar en cuenta a Dios. Entrénate. ¿Qué escribió Pablo a los filipenses? Filipenses 4:8-9. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto piensa. Lo que entendiste, recibiste, oíste y viste en mí, esto haz, y el Dios de paz estará contigo. Y dime de dónde más vas a encontrar lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo amable, lo puro, de buen nombre, sino en la palabra de Dios. Date cuenta de eso, mi hermano. Yo le pido a Dios que abras tus ojos y te des cuenta cómo la instrucción, la enseñanza de la Escritura es tan importante, tan indispensable, tan determinante, que entiendas el mensaje de un Dios que quiere hablarte todo el tiempo. Que escuches toda la Biblia, que la conozcas, la entiendas, que respondas poniéndola en práctica, comprobando. Lo vimos la semana pasada, mi hermano. La obediencia, no, si no cuesta, no es obediencia. Pero te voy a decir algo, lo que realmente vale la pena cuesta. Pregunta a la gente que vive vida fitness, que tiene cuadritos en el abdomen, que se ve muy bien. Pregúntales qué comen. Te aseguro que no comen los tacos que tú y yo nos comemos. Chécale cómo duermen, cómo se ejercitan. ¿Sabes por qué? Porque lo que cuesta es lo que vale la pena. Y en Cristo tenemos lo que necesitamos. La única manera en la que puedes comprobar, la única manera en la que vas a comprobar si esto es en verdad poderoso y eficaz, la única manera en la que vas a comprobar que esto en verdad puede transformar tu vida, es que lo practiques. Tú quieres que sea al revés. Tú quieres decirle a Dios, Dios, primero bendíceme, que me vaya bien, que mi matrimonio mejore, que mis finanzas mejoren, mi salud, y ya que vea que funciona, entonces te obedezco. Nada que ver. Jamás vas a ver la mano de Dios en tu vida. Es totalmente al revés. Quiero que sepas, quiero que veas por qué no se trata de algo místico, mi hermano, lo que necesitas para cambiar. ¿Qué es algo místico? Pues que tembló, que sucedieron lucecitas, que sentí
¿Cómo me estremecí? Eso es algo místico. Eso no es lo que necesitas para cambiar. Algo que encuentras en la noche de milagros y que el supuesto profeta hace llover poder y algo místico cae del cielo y te manda el kamehameha y te tira para atrás. Eso no va a hacer nada por ti. No va a hacer nada por ti porque así no funciona. Así no lo enseña la Biblia. Eso es carnal. Si no has recibido la palabra de vida, si tú piensas que por emoción o por algo místico va a pasar algo en tu vida, un cambio, de una vez te digo, nomás te caíste de oquis. Porque lo que necesitas es algo profundo. Todo este asunto de ir al vidente está muy de moda. Al profeta, al adivino cristiano que te adivine el futuro, eso es paganismo y tampoco puede hacer nada por ti. Motivación, gritos que muevan tus emociones. No, pues es que ahora sí salí bien regañado, ahora sí voy a cambiar. No. O que llores o que te pongas chinito de la piel y veas luces, visiones. Todas esas cosas son engañosas. Incluyendo el legalismo, incluyendo la religiosidad, porque todo eso es carnal, no es espiritual. El legalismo levanta tu orgullo, pero realmente no exalta la gracia de Dios. Pero quiero que entiendas algo, mi hermano. No necesitas un cambio de ánimo, necesitas un cambio de naturaleza. Y eso va a afectar tu ánimo, pero más allá va a afectar tu eternidad. Y si tienes una nueva naturaleza, entonces tienes que alimentarla, tienes que fortalecerla con la verdad, que es lógica, ponerla por práctica. Y entonces tu órgano de percepción se entrena. En otras palabras, ¿sabes qué es eso? La sabiduría de Dios va a entrar a tu corazón y vas a comenzar a ver la vida de una manera distinta. Y entonces vas a poder vencer los apetitos de tu carne, que son los que te tienen miserable. Lo que necesitas es el entendimiento de la palabra de Dios. Lo leímos hace 2 domingos, lo estudiamos. Es viva, es eficaz, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos, las intenciones del corazón. Y entonces, movido tu corazón, movido esa parte, entonces comienzas a aplicar la verdad y a experimentarla. Porque si lo único que se mueve en un domingo es tu emoción, vas a seguir igual. Nada ha pasado. A menos que en verdad permitas enfermarte del letargo de oído y dejes la palabra de Dios. A menos que dejes eso a un lado, vas a poder permitir que la palabra de Dios penetre hasta ahí. Y que quede claro eso, mi hermano. No va a llegar de una forma mística. No es que se va a abrir el techo y vas a ver una luz bajar. Es instrucción de la Escritura. Y si hay algo místico, porque no quiero decirte que no. Yo en verdad le entrego al Señor mi corazón mientras adoramos al Señor, cuando tenemos la Santa Cena, cuando oramos juntos. Hay algo precioso espiritual, porque el Señor no lo vemos, pero está entre nosotros. ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo de Dios está entre nosotros hoy? Sí es algo, pero no es por ahí por lo que vas a cambiar, sino por la instrucción de la Escritura. Y Él es viva y eficaz y ella te va a fortalecer. Piensa en algo, mi hermano, la fe tiene todo menos ciega. La fe bíblica no es una fe ciega. Solo mira la creación, chécala. Una ciencia impresionante, el orden, el equilibrio que tiene. Ni los científicos más preparados pueden entender en su totalidad lo que existe en la creación. Ese es un Dios pensante, un Dios inteligente. Y cuando tú estás expuesto a ella, el Espíritu Santo, el autor de la palabra de Dios, te hace entenderla, considerarla, te fortalece para ponerla por obra. Entonces toca esas fibras que ninguna otra cosa podría tocar sino ella. Y entonces es cuando por el poder del Espíritu Santo, cuando te rindes a la verdad, cuando decides vivir por convicciones y cuando decides cortar con pecados, cortar con relaciones, cortarle a la televisión, cambiar tu manera de hablar, cambiar tu manera de pensar, decidir poner tu corazón y tu vida rendida a la verdad, no hacerle caso a tus apetitos carnales, entonces comienzan a cambiar tus convicciones, tus apetitos, tus afectos. ¿Y sabes qué se le llama esto? Transformación a la imagen de Cristo, que produce un estilo de vida externo que manifiesta la luz. Esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Y sabes qué va a pasar? Le vas a traer gloria y fama a tu Padre Celestial, lo que dice en Mateo 5. Para que tus buenas obras glorifiquen al Padre que está en los cielos. Vas a ser una luz que alumbra en la habitación. Vas a ser esa ciudad que alumbra en el monte. Es así.
Es así de sencillo. Y me encanta cómo el Señor no nos deja así, mi hermano. Aunque no lo vamos a ver hoy, pero vamos a ver cómo comienza el capítulo 6. Lo vamos a estar estudiando la semana entrante, si Dios lo permite. Pero es un mensaje fuerte, pero sigue siendo misericordia de parte de Dios. Hebreos 6, 1 al 3 dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. O sea, no sé en qué momento te está encontrando el Señor ahorita. Si tal vez digas, no, tal vez no he nacido de nuevo, pues hoy pídeselo al Señor. Dice: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de las obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Es algo bien serio, mis hermanos. Si el Señor hoy nos llamara a cuentas, si el Señor hoy te llamara a cuentas, hoy en este día, sería horrible que te dijera: ¿tú quién eres? No te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad. Por eso te pido, te invito con un ruego urgente: analiza tu vida. ¿Cuánto tiempo tienes ya aquí? ¿No deberías ser ya maestro? ¿No deberías ya de disfrutar del alimento sólido? ¿No deberías ya de ser un experto en el discernimiento del bien y del mal por tu experiencia al estar poniendo por obra la verdad? ¿O prefieres a seguir haciéndote tardo para oír? ¿Seguirás escuchando la verdad como Charlie Brown a su maestra? ¿Qué se trató el mensaje? ¿Quién sabe? ¿Seguirás poniendo todo tipo de excusas? Ay, habla muy rápido. Ay, no le entiendo. Mis hermanos, hay tanto por hacer. Hay tanta necesidad. Y tenemos que levantarnos. No podemos seguir igual. Tenemos un gran Dios. ¿Y sabes qué hizo ese gran Dios? Entregó a su Hijo Jesucristo por nosotros. Derramó su sangre por nosotros. Esto ya de por sí debería movernos, mi hermano. La gente se está yendo al infierno. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuándo vas a tomar en serio y vas a tomar la palabra de Dios en tu vida? ¿Cuándo vas a comenzar a vivir por lo que has escuchado y hasta has enseñado? ¿Ya leíste por lo menos una vez en tu vida de cristiano la Biblia? Toda completa. Eso habla mucho de ti. ¿Te estás relacionando con ella o te estás relacionando contigo mismo? Hablas con tu corazón perverso y engañoso y has hecho un Dios a tu imagen, lo cual es idolatría. ¿Qué estás haciendo con lo que recibes cada domingo? ¿Lo estás repasando con tus hijos? ¿Lo estás poniendo por obra? Es algo muy serio, mis hermanos. Yo creo que es, por eso el mensaje te dije que debía haberse llamado un serio mensaje a la madurez. Es peligroso que quieras seguir como niño, como un bebé fluctuante. No debemos. Y yo quiero invitarte a que caminemos juntos. Y si te das cuenta de que no eres carnal o de que eres carnal, si te das cuenta que no has tenido un nuevo nacimiento, ruega al Señor hoy. No te vayas de aquí siendo el mismo, mi hermano. Dios quiere hablar. Dios está hablando. Quisiera que oráramos juntos. Y vamos a pedir al Señor en este día. Señor Jesucristo, en esta preciosa tarde, Señor, donde tu palabra hermosa nos ha hablado, Señor. Queremos venir delante de ti, Señor. Independiente de mí, Señor, yo sé que como pastor me falta mucho, Señor. Cada uno de nosotros, Señor, ¿quién es en realidad, Dios, suficiente delante de ti? Nadie, Señor. Pero es una realidad, Señor, que tu palabra es verdadera, Señor. Que puede transformar vidas. Que puede salvar de condenación al perdido, Señor. Dios mío, te pido en este día, Señor, por Calvary, los que estamos hoy acá reunidos, Señor. Te pido que escuchemos este llamado, Señor, a la madurez, Padre. Ayúdanos a no estar jugando, Señor. Por favor, Padre. Porque no es cosa de juego, Señor.
Ayúdanos, Padre. Te pido que sanes los oídos aletargados, Señor. Aquellos que no pueden soportar la palabra de verdad, Señor, la palabra de exhortación, Padre. Que ni la entienden, Señor. Yo te pido un nuevo nacimiento para ellos, Padre. Te pido por aquellos que debiendo de ser ya maestros, Señor, siguen con la leche, Señor. Te pido que nos ayudes, Señor, que el día de hoy tengamos más que remordimiento, Señor, sino que en verdad, Señor, vengamos al arrepentimiento, Padre, y podamos dar un paso, Señor, a la obediencia, Señor, porque ese es tu deseo. Señor, ayúdanos, por favor. Ayuda a tu iglesia, Padre. Ciertamente Memphis, Señor, es uno de los primeros lugares en violencia y asesinato y diferentes cosas, Señor. Memphis está necesitado, Señor, de tu verdad, Padre. Ayúdanos a levantarnos, Señor. Ciertamente hay gente en el mundo entero dando su vida por ti, Señor. Ministerios hermosos, Señor, sirviendo a los necesitados. Padre, yo te pido por esta iglesia, por favor, ayúdanos. Queremos serte útiles. Queremos en verdad, Señor, impactar Memphis. Pero para eso, Señor, necesitamos dejarte impactar nuestros corazones, Señor. Por favor, ayúdanos. Por favor, Padre. Y si tú crees que no has nacido de nuevo, dile en tu corazón, Señor, regálame un nuevo nacimiento hoy, Señor. Regálame nuevos apetitos, Señor. Regálame hambre y sed de tu palabra. Señor, en este día quisieras traer sanidad a mi percepción, Señor. Señor, la verdad es que estoy muy enfocado en mí mismo. La verdad es que no me importa más que mis problemas. Y que todos hablen bien de mí o que todos me sirvan, Señor, y yo no he dado un paso, Dios. Ayúdame, Señor, a entender lo que es el amor sacrificial. Dame nuevos apetitos, dame un nuevo nacimiento, Señor. Quiero madurar, quiero caminar. Tú moriste por mí en la cruz, reconozco mi maldad. Reconozco que, Señor, necesito tu Espíritu Santo. No quiero tener una fe falsa, no quiero vivir siempre como un cristiano carnal. Quiero venir a la madurez, Padre.